A la mañana siguiente, tuve un ánimo para acordarme con más calma de mi familia. Extrañaba la presencia de mis otras compañeras porque ellas me hacían sentir querida y protegida. A veces, estando solo en este mundo de los humanos, la soledad dejaba sentir su presencia. De pronto me di cuenta que el sol juguetón de la ventana ya me avisaba que otro día había empezado y con su calidez y brillo me invitaba a empezar otro periodo de actividad. La siguiente persona a la que observaría era a doña Florinda. Ella ya se encontraba levantada desde antes que las personas porque tenía que preparar el desayuno. Me fui a la cocina donde ella estaba. No era una mujer fea y durante su juventud debe haber sido un cuerpo esbelto, pero con el paso del tiempo había ganado unos kilos y notaba que no ponía muchos menos arreglo personal. Al preparar los alimentos no parecía muy contenta y animosa, y una vez, al igual que la mañana anterior, en cuanto apareció don Pánfilo, su actitud cambió para estar a la defensiva. Un buenos días poco elocuente fueron las primeras palabras que intercambiaron. Momentos después, doña Florinda, con un tono de mamá, no de esposa, le preguntó a don Pánfilo: ¿dónde fuiste ayer después de trabajar? Noté que era tarde cuando llegaste. Con indiferencia, don Pánfilo respondió: me quedé en una junta de trabajo en la oficina. Debías pasar más tiempo en la casa, tus hijos te necesitan, comentó doña Florinda, disfrazando en ese comentario la necesidad que ella sentía de estar con su esposo, necesidad que no se atrevía a manifestar abiertamente por temor al comentario sarcástico, al insulto de quien alguna vez, hacía muchos años, había sido su esperanza para ser feliz. Era curioso cómo se podía oír un gran silencio en las palabras que pronunciaban. El ambiente se sentía acartonado, áspero y sombrío. Recorriendo a la excusa de siempre, don Pánfilo contestó: es importante trabajar duro para el bienestar de la familia. Todo lo que yo hago es para que ustedes algún día tengan un patrimonio. Su tono de voz ya empezaba a mostrar malestar y, como siempre, la plática de la mañana amenazaba con terminar en discusión. Don Pánfilo apuró su desayuno y, como despedida al salir para su trabajo, dijo a su esposa: no me esperes a comer porque tengo que atender a un cliente importante. Te pensaba hacer gallina pinta como tu mamá te la hacía, respondió doña Florinda. Visiblemente incómodo, don Pánfilo replicó: haz lo que quieras, y salió apresuradamente. Curiosamente, en cuanto don Pánfilo se retiró, doña Florinda suspiró hondo como para descansar. Estaba empezando a recoger la mesa cuando apareció Joaquincito y antes que nada preguntó: ¿y mi papá? Ya se fue a trabajar, contestó doña Florinda. Qué bueno, porque me pongo nervioso cuando él está, fue la respuesta del niño. Doña Florinda, tratando de mostrar esa afectividad que llevaba dentro, al mismo tiempo tratando de satisfacer su necesidad de sentirse protegida, le dice al niño: pero qué bueno que tú estás, mi rey, tú eres el hombre de la casa. Yasmín entra a la cocina y sin más pregunta: ¿y el hombre? Ya se fue, contestó Joaquincito, sintiéndose importante por el comentario hecho por su mamá momentos antes. Menos mal, fue la respuesta de la muchacha, quien sin más preámbulos se siente a desayunar porque ya se le hacía tarde para la escuela. Era claro que los muchachos ya empezaban a ser contagiados por ese ambiente tenso y poco amigable en el que vivían. No eran responsables de la situación conflictiva, pero inevitablemente se veían afectados por ella. Funcionaba igual que en el hormiguero. Cuando una parte mostraba problemas, todo el sistema se veía afectado por la falla. 20 minutos después, doña Florinda se encuentra sola en la casa, ya que cada quien se iba a sus respectivas labores. Sintiéndose dueña del gallinero, enciende el radio y al son de las cumbias y el merengue empieza a hacer sus labores domésticas. Estaba yo atareada tomando mis notas cuando sorpresivamente apareció el hormigo Venancio, a quien no había vuelto a ver desde mi llegada. En tono burlón me preguntó: ¿disfrutando el espectáculo? Luego añadió: yo por mi parte ya ni trato de entender a los humanos, porque me he dado cuenta de que su comportamiento no se basa en lógica ni en la búsqueda del bien común, sino en ideas negativas y emociones como el miedo, rencor, sentimientos de culpa y complejos. Se tienen tanto miedo a sí mismos y a las otras personas que su comportamiento es completamente impredecible para mí. Y con la misma frescura con que había llegado, Venancio se fue a buscar algo que comer sin siquiera esperar mi respuesta. Me di cuenta que Venancio tenía razón. El comportamiento de don Pánfilo y doña Florinda estaba determinado por el temor que se tenían uno al otro, temor que disfrazaban muy bien bajo una máscara de seguridad en sí mismos y de indiferencia hacia el otro. Mientras no hubo nadie en casa, doña Florinda se veía tranquila y fue realizando sus labores sin novedad. La cocina era reducida pero funcional, con algunos adornos de frutas de cerámica que daban colorido a las paredes pintas de un color amarillo pálido. A media mañana llegó una vecina y se sentaron en la cocina a platicar mientras la señora de la casa continuaba preparando la comida. La plática resultó reveladora, ya que giró acerca de las expectativas que tenían cuando empezaron a vivir con sus esposos. Al parecer, las dos tenían la idea de que al casarse su felicidad estaría asegurada,
porque sus respectivos esposos les habían prometido que siempre estarían con ellas y que nunca las dejarían de querer. Pero poco a poco ese mundo de ilusiones y fantasías que se habían imaginado se fue desmoronando. A medida que doña Florinda platicaba con su amiga, se dejaba ver, por un lado, un deseo sincero de arreglar las cosas, y por el otro, un gran temor de intentar cambiar la relación, ya que don Pánfilo reaccionaba violentamente cuando trataba de hablar con él. Cuando doña Florinda mencionaba la posibilidad de separarse de don Pánfilo, su amiga inmediatamente se oponía a la urgencia con argumentos como: mi madre toleró a mi padre muchos años, yo hago lo mismo y tú también lo debes hacer. ¿Y qué dirá la gente? Piensa en tus hijos, etcétera. Al oírlas hablar, caí en cuenta de una cosa interesante. En todos los argumentos que se manejaban, los esposos habían perdido su papel de esposos en las mentes de las señoras y ahora ocupaban el papel de salvavidas. No vivían con ellos por considerarlos personas, sino tablitas de salvación. No les gustaban los malos tratos, pero tampoco se atrevían a resolver los problemas, solo los toleraban. Si bien era cierto que la relación ya no satisfacía expectativas de vida, también era cierto que la relación les daba una manera de vivir socialmente aceptable, sin salirse de los patrones establecidos. Al observar a las señoras con más detenimiento, era fácil ver el agotamiento reflejado en sus rostros. Sus miradas eran tristes y sin brillo. Sus posturas, su exceso de peso y su arreglo personal dejaban ver la falta de esa alegría característica de los seres que tienen un buen motivo para estar vivos. Repentinamente se me vino a la mente el hormiguero, en donde cada una de nosotras sabe exactamente su función y en donde todos nos preocupamos por hacer saber lo que a sus otras compañeras lo importante que son para el funcionamiento de la colonia. Aunque el Creador no nos dio la capacidad de amar, se infundió en nosotras la capacidad de buscar el bienestar común antes que los intereses particulares de cada una. Por primera vez, desde que inicié mis investigaciones, me di cuenta de que la libertad que dio Dios a los seres humanos es un arma de dos filos, ya que por un lado les permite escoger su manera de vivir, pero por el otro los hace sufrir si escogen mal. Hasta donde podía captar, me parecía que el sufrimiento de doña Florinda y su amiga no eran causados por sus esposos, sino por el hecho de que ellas habían usado su libertad para permitir que otras personas manipularan sus vidas. Haciendo uso de su propia libertad, habían decidido depender emocionalmente de sus esposos. En varias ocasiones escuché decir a doña Florinda: yo voy a ser feliz hasta que Pánfilo cambie. Me parecía que doña Florinda no se daba cuenta que a través de esa manera de pensar ligaba su capacidad de vivir a las acciones de don Pánfilo. Había perdido su capacidad de autodeterminación y por lo tanto era don Pánfilo quien decidía cómo se sentiría doña Florinda. Ella no caía en cuenta que don Pánfilo en realidad no podía hacer ni su propia vida bonita, y ella tenía la esperanza de que él fuera a hacerla bonita. Es como un ciego queriendo ayudar a otro ciego. Por otro lado, doña Florinda no se percataba que en la muerte de don Pánfilo su imagen no evocaba algo agradable. En su mente, aunque en el acta de matrimonio decía que doña Florinda era la esposa de don Pánfilo, ella representaba en la mente de este último problemas y reaccionaba hacia ella como reaccionaba ante los problemas. Mientras más lejos, mejor. Repentinamente apareció Venancio con un pedazo de lechuga que había encontrado. Empezamos a comentar mis observaciones y para mi sorpresa Venancio me prestó atención escuchando lo que decía. Venancio era un hormigo muy especial, una mezcla de vagabundo con ermitaño. Tenía un profundo sentido de la vida, era independiente, no le tenía miedo a la soledad ni buscaba la aprobación de los demás. Vivía un día a la vez, sin apego a las cosas, y había aprendido a no tomar muy en serio las situaciones de la vida. Después de irme un rato, se acostó en el suelo y después de ponerse cómodo y mordisquear la lechuga me dijo: entre los seres humanos y nosotros las hormigas hay diferencias grandes en cuanto a la forma de vivir. Nosotras las hormigas también vivimos en comunidad, pero no hemos perdido el enfoque de nuestro papel en el universo que el Creador hizo. Sabemos que tenemos parte de un equilibrio de la naturaleza y entendemos que la única forma como podemos vivir y prosperar es ayudándonos mutuamente. Vivimos aportando a la comunidad nuestro mejor esfuerzo, en lugar de ser parásitos de la comunidad, sacando más de lo que aportamos. Convivimos juntas, pero nunca descargamos en los otros miembros la comunidad de la responsabilidad de nuestras propias vidas adelante. Fíjate cómo viven don Pánfilo y doña Florinda y verás que el problema es que no saben cómo vivir juntos, asumiendo cada uno la responsabilidad de sus propias vidas. En la cultura de don Pánfilo y doña Florinda, las personas son educadas para ser dependientes unos de otros, haciendo otras personas el motivo de su felicidad, en lugar de parte de su felicidad. Su mal humor y rechazo mutuo se debe a que creen que la persona les está arruinando la vida y todavía no comprenden de quién les está arruinando la vida son ellos mismos. A través de esa mentalidad de que las otras personas tienen mi felicidad, no han aprendido que la capacidad de ser felices y de tener una vida
plena está dentro de ellos mismos y que no tienen que pedirle permiso a nadie para disfrutar la vida. Desgraciadamente es su propia cultura quien los está haciendo sufrir. Ellos hacen a las otras personas su motivo de vivir, mientras que nosotros las hormigas hacemos a nuestra actividad el motivo de vivir, no a las otras hormigas. Así cada una de nosotras hacemos lo que nos corresponde y entonces sí, todos podemos vivir bien. A medida que escuchaba a Venancio me daba cuenta que mis observaciones eran correctas, lo cual me dio mucho gusto porque demostraba que estaba haciendo mi trabajo y que podría obtener una buena calificación en mi clase de sociología. Ahora entendía mejor a los humanos y la preocupación de mi maestro cuando me comentó que estudiar a los seres humanos no era algo fácil. Podía sentir la mirada de Venancio mientras hacía mis anotaciones. Él mordisqueaba la lechuga en forma despreocupada y entre un mordisco y otro me observaba con atención. Me producía una sensación curiosa porque yo sabía que le interesaba lo que yo estaba haciendo y que estaba dispuesto a ayudar, pero al mismo tiempo me hacía sentir que no estaba dispuesto a involucrarse en mis cosas al grado de entorpecer su propia vida. Estaba yo completamente concentrada en todas estas ideas cuando de repente oí un ruido muy fuerte que me asustó mucho. Me alarmé y por un momento no supe qué hacer. Venancio, con su sarcasmo de siempre y en tono burlón, me decía: «Cálmate, Hipólita, no pasa nada». Para tranquilizarme me tocaba con sus antenas como queriendo consolarme porque yo estaba realmente asustada. Y continuó explicando: «Es una máquina que se llama licuadora y la usan para picar cosas». Al ver la actitud despreocupada de Venancio, mi desesperación se fue calmando poco a poco. Lo que pasó es que mientras estaba platicando con Venancio, doña Florinda se había levantado de la mesa donde platicaba con su amiga y había empezado a preparar la comida para su familia. Siguiendo el ejemplo de doña Florinda, su amiga comentó: «Más vale que me vaya porque ya no tardan en llegar mis hijos y siempre llegan con mucha hambre de la escuela». Acercándose a doña Florinda le dio un beso de despedida y salió de la casa. Ya a solas, doña Florinda volvió a encender la radio y sintonizando la estación de música tropical que tanto le gustaba, se dispuso a reanudar sus labores. Me dio la impresión que gracias a la plática con su amiga se sentía un poco mejor. Ya más calmada, después del susto de la licuadora y después de observar un poco a doña Florinda, repentinamente recordé que Venancio estaba conmigo, pero al buscarlo me di cuenta que había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Al saber que andaba por ahí me infundía cierta seguridad, ya que no me sentía tan alejado de mi hormiguero. Pero sus repentinas apariciones y desapariciones también me hacen reflexionar en esa soledad que todos tenemos que aprender a afrontar. Aunque estamos rodeados de seres similares a nosotros mismos, nuestra experiencia de vida es algo individual que tenemos que aprender a manejar por nosotros mismos. Me veía a mí misma, a doña Florinda, a don Pánfilo, a Venancio y hasta a Solovino, y en todos los casos veía la necesidad de aprender a sobrellevar la vida. Si bien es cierto que el hormiguero nos estimulamos unas a otras, también es cierto que cada quien es responsable de ser eficiente y hacer su parte lo mejor posible. Podía ver a doña Florinda y entender su necesidad de afecto, de sentirse aceptada tal cual es, de sentirse protegida y valiosa, y haber sabido cómo le hubiera dicho que empezara a luchar por preocuparse, a alegrarse su manera de vivir, que no se conformara con una vida que no le gustaba, y hubiera recordado que es una criatura especial y única y que su creador estaba cerca de ella para ayudarla a vivir una vida digna y productiva. Desgraciadamente vivíamos en dos mundos diferentes y yo no sabía cómo romper esa barrera. Me pareció curioso percatarme que aunque compartimos el mismo espacio físico, vivíamos en mundos muy lejanos. Me daba cuenta que en mi mundo de hormiga había cosas que podían servirle a doña Florinda, pero no sabía cómo transmitírselas. Nuestra percepción del mundo era diferente y no sabía qué hacer al respecto. En mis libros de texto ya había aprendido que el comportamiento de los seres vivos se encuentra perfectamente definido a través de instrucciones grabadas en el código genético y que todos vivíamos esclavos de esas instrucciones sin poder cambiarlas. Pero también sabía que el creador había hecho una excepción en el sistema, ya que los seres humanos los había dotado de algún modo algo que otro ser vivo no tiene: libertad, capacidad de escoger a voluntad su forma de vivir. Se me había enseñado que gracias a la libertad, los seres humanos tenían la capacidad de cambiar su forma de ser. El creador brindó al ser humano la capacidad de forjar su propio destino, cosa que ningún otro ser vivo sobre la tierra puede hacer, porque con excepción de los seres humanos todos somos robots, esclavos de una serie de instintos que tenemos que seguir, nos guste o no. Al ver a don Pánfilo y a doña Florinda, podía darme cuenta que la libertad, además de dar la capacidad de vivir según cada quien quiera, también podía ponernos un gran peso a los seres humanos, ya que si la usaban mal, lejos de vivir algo vivificante, se volvía esclavizante y doloroso. Mientras doña Florinda acababa de hacer los preparativos para la comida, yo aproveché para descansar un poco y poner en orden todas las ideas que ella había generado a raíz de mis observaciones.
Busqué una ventana y como pude salí de la casa. Quería percibir esos olores de la naturaleza a los que estaba acostumbrada en el hormiguero. No me costó trabajo encontrar una flor y rápidamente me acomodé en uno de sus pétalos para sentirme parte de mi mundo otra vez. Aunque nosotras, las hormigas, no tenemos mucho desarrollo en el sentido de la vista, somos muy sensibles a los otros estímulos como cambios de temperatura, texturas, olores, vibraciones, etc. Me acomodé a mis anchas sobre el pétalo, disfrutando la textura del material con lo que estaba hecho. Ningún material que hasta ahora había conocido en el mundo de los humanos podía igualar su textura y su suavidad. El olor de la flor me hacía sentir maravillosamente bien. Era un olor limpio, sin contaminación y extremadamente agradable. Y los rayos del sol, eso era algo especial. Las hormigas sabemos que nuestra vida depende totalmente de él, aunque no sabemos exactamente cómo. Tenemos clara conciencia que sin el sol no podríamos vivir, y el sentir sus rayos sobre mi cuerpo, además de producir una sensación de bienestar difícil de explicar, reafirmaba mi sentido de pertenecer a un mundo extremadamente complejo y maravilloso. Me hacía ver que a través de ese rayo que calentaba mi cuerpo, yo estaba en contacto directo con la fuente de vida que controlaba mi mundo. Entendía que el sol, que era alguien inexplicable para mí, me hacía llegar directamente su energía para que yo viviera. El rayo de la luz que me unía a él era como una tubería por el que llegaba la vida misma, directamente a mí, sin ningún intermediario. A partir de su grandeza y de mi pequeñez, había una relación íntima y estrecha, aunque además de mí, daba vida a todas las otras criaturas vivas. El tener conciencia de esa relación íntima y directa con esa fuente de poder que da vida, me hacía sentir gran seguridad y me daba sentido de identidad que me ubicaba como parte de un todo que funcionaba como una máquina increíblemente compleja, en lo cual yo era importante. El saber eso y contemplar el mundo a mi alrededor producía en mí una emoción única que era capaz de eliminar cualquier sentimiento de soledad o miedo. Aunque no estaba en mi hormiguero, tenía plena conciencia de que el hormiguero y yo estábamos unidos, sin importar que tanta distancia física nos separara, porque el sol, a través de su luz, nos mantenía unidas, sirviendo él mismo como puente de unión entre nosotras. Sabía que mi vida dependía del sol, no del hormiguero. Sabía que el sol es quien da vida y que el hormiguero era la forma como podíamos cumplir nuestro papel en esa máquina compleja que es la naturaleza. Al trabajar en equipo, en el hormiguero nuestro trabajo era más efectivo y más fácil de llevar a cabo, ya que el trabajo asignado a las hormigas en la naturaleza es muy importante y no termina nunca. Al hacerlo en equipo, nos ayudábamos a nosotras mismas y a nuestro mundo. A medida que todas estas ideas fluían en mi cabeza, me sentía llena de vida. Para completar el cuadro, empezó a soplar una brisa muy suave que mecía la flor con gran delicadeza, como haciéndome saber que todo el mundo a mi alrededor estaba al tanto de mis pensamientos y los aprobaban. Era como si todos los seres vivos vibráramos en ese momento en perfecta armonía. Era sencillamente sensacional. De repente, con un zumbido que hacía mucho no oía, llegó a mí una abeja. Por medio del lenguaje universal del amor, me hizo saber esa abeja que su intención no era causarme problemas, sino que también ella estaba realizando su trabajo para que la máquina de la naturaleza siguiera funcionando. Me explicó que andaba polinizando las flores y que al intercambiar el polen de las diferentes flores, aseguraba que las plantas se reprodujeran y crecieran sanas y fuertes. A cambio de su trabajo, la planta le regalaba una gota de exquisita miel, que serviría para que la abeja y su colonia vivieran. Una vez terminado su trabajo, y con la diligencia característica de las abejas, se despidió para continuar con la siguiente flor de su ruta. Rápidamente se perdió de vista y yo me quedé una vez más maravillada de ver la perfección y el balance que existe a mi alrededor. Me sentía perfectamente ubicada, con plena conciencia de mi existir y profundamente agradecida hacia el sol por permitirme ser parte de su creación. Era una sensación tan reconfortante que me quedé profundamente dormida, aunque normalmente las hormigas no dormimos durante el día. Vaya sueño. Al despertar me sentía completamente descansada y totalmente recuperada de mis estados de ánimo negativos por estar lejos de mi hormiguero, en un mundo que me resultaba extraño. Tan reparador resultó el descanso que por un momento sentí completamente en casa en aquella flor del jardín de la familia Pocoqueda. De repente oí las voces de doña Florinda y Yasmín en la cocina y esto me hizo aterrizar nuevamente en mi realidad. Me preparé a reunir mis observaciones, pero antes me di tiempo para observar una vez más ese mundo espléndido que me rodeaba, agradeciendo al Creador que me permitía ser parte de él. Dejé la flor y volví a entrar por la rendija de la ventana al mundo de los humanos. La familia ya se encontraba comiendo. Doña Florinda había llevado los alimentos a la mesa y todos estaban sentados. Lo primero que noté fue la falta de comunicación.
No aprovechaban la ocasión para intercambiar opiniones, sino que cada quien estaba en su propio mundo. Don Pánfilo leía su periódico y Yasmín una revista. Doña Florinda trataba de iniciar el diálogo, pero solo Joaquincito le prestaba un poco de atención mientras comía, volteando de vez en cuando a ver la televisión. Por un momento, Yasmín interrumpió su lectura y dijo a su papá: «El miércoles entregarán calificaciones y me gustaría que fueras». Don Pánfilo, con ese tono que ya empezaba a resultarme familiar, volteó, pero sin mirar a su hija directamente se limitó a contestar: «Que vaya tu mamá, yo no tengo tiempo». La muchacha volteó a ver a doña Florinda con una mirada de desaliento y frustración. La manifestación de tristeza solo duró un instante y rápidamente fue ocultada bajo un reclamo, hecho en un tono que buscaba aparentar seguridad y desinterés. «No importa, ya sabemos que solo tienes tiempo para tu trabajo y tus amigos». Buscando justificarse, don Pánfilo contestó: «Pues es el trabajo y los amigos los que producen el dinero para pagar la escuela y lo que te comes». Al parecer él no captaba la necesidad de Yasmín de ser tomada en cuenta, o tenía miedo de dejar su tradicional máscara de dureza y mostrarse un poco más humano. Doña Florinda, tratando de evitar un enfrentamiento, intervino diciendo: «Si tu papá no puede ir, tu hermano y yo te acompañaremos, no te preocupes». A Joaquincito le gustó la idea porque tendría la oportunidad de acostarse tarde. Dejando ver la televisión, intervino en la plática diciendo: «Así podré ver a tu amiga Paola, que está como quiere». Yasmín se rió ante el comentario de su hermano y le contestó: «Es como 10 años mayor que tú, además ¿tú qué sabes de eso?». Con una mirada pícara, Joaquincito replicó: «Argata vieja, ratón tierno». Y todos rieron con el comentario. El incidente rompió un poco la tensión. Incluso don Pánfilo intervino diciendo: «Ese es mi hijo, que ya está siendo macho desde chiquito. Cuando yo estaba de tu edad, ya me gustaban las muchachas. Voy a tener que enseñarte algunos trucos para que controles a las mujeres y te hagas hombre rápido». Joaquincito no supo cómo contestar a los comentarios de su papá y se limitó a sonreír. Ya para entonces habían terminado de comer, por lo que se lavaron los platos rápidamente. En lugar de buscar pasar tiempo juntos, por lo visto a ninguno le interesaba realmente estar con los otros miembros de la familia. Curiosamente se me vino a la mente mi amigo Solovino y su comentario de que el mejor amigo del hombre es el perro, pero el mejor amigo del perro es otro perro. Don Pánfilo se fue a acostar mientras que los muchachos concentraron su atención en la televisión. Doña Florinda se decidió a recoger lo que había sobre la mesa, pidiéndole a Yasmín que la ayudara. Por supuesto que Yasmín no respondió y continuó en sus cosas sin interesarse en lo que su mamá hacía. Una vez más, me llamó la atención el hecho de que le resultara difícil trabajar en equipo. No había disposición por buscar el bien común. Al parecer, lo más importante era buscar el interés particular. Después de un rato, doña Florinda terminó de arreglar la cocina y fue a sentarse junto con sus hijos. Sucedió lo mismo que durante la comida. Cada quien estaba encerrado dentro de sí mismo, y aunque estaban juntos, sus rostros reflejaban soledad. Al parecer no sabían, ni les interesaba, romper esa barrera. Yasmín, por el ímpetu y la inexperiencia de la juventud, daba la impresión de sentirse dueña del universo. A sus 16 años, era en ocasiones arrogante, en ocasiones indiferente a lo que pasaba a su alrededor, pero invariablemente se mostraba con una actitud egoísta, en donde mamá y hermano estaban a su servicio. Joaquincito no mostraba todavía una actitud tan individualista, pero era obvio que con los ejemplos de don Pánfilo y Yasmín, solo era cuestión de tiempo para que asumara las mismas actitudes, en donde papá significaba proveedor y mamá sirvienta sin sueldo. La misma escena duró por un tiempo y finalmente cada quien decidió continuar con su día. Joaquincito se fue a hacer su tarea y Yasmín le habló a una amiga para planear la tarde. Repentinamente sonó el teléfono. La llamada era para doña Florinda. Una amiga le invitaba a una reunión. Doña Florinda no la pensó dos veces y sin titubear aceptó la invitación. Eso significaba, pensó Hipólita, que tendría la oportunidad de salir otra vez de la casa para conocer más del mundo humano. Además, me permitiría ver un poco más el mundo de la mujer, ya que gracias al día que me fui con don Pánfilo a la oficina, tenía una idea general del mundo masculino. Me apresuré a ir al cuarto de doña Florinda para buscar la manera de acomodarme en su ropa y poder así hacer mi trabajo sin ser descubierta. Una vez vestida doña Florinda, me apresuré a subirme a su vestido, encontrando un lugar apropiado en una de las mangas. Poco después llegó su amiga y empezamos nuestra salida. Su amiga se llamaba Carmen. Era una señora de tal vez 40 o 45 años de edad, bien vestida y con un arreglo personal de buen gusto, pero conservador y discreto. Por lo visto conocía a doña Florinda desde hacía tiempo, ya que empezaron a recordar cosas de cuando estaban en la escuela, las fiestas, cuando copiaban los exámenes y por supuesto los novios. Al parecer en la mente de la mujer humana, la pareja masculina es extremadamente importante para definir su manera de vivir.
La señora Carmen no tardó mucho en tocar el tema de su situación actual con su esposo, y esta, para variar, parecía bastante similar a la de doña Florinda. Era una situación que se vivía porque tenía que vivirse, no porque resultara edificante o motivadora. Por lo visto, el esposo de doña Carmen se limitaba a ser el proveedor de la casa y nada más. Se había llegado al punto en que, mientras aportara el dinero, se le toleraba de una manera despreocupada y responsable con respecto a sus funciones como padre de familia o compañero de vida. Por lo visto, para doña Carmen lo importante era estar casada, en lugar de ser feliz, buscando una manera de vivir estimulante que reafirmara en los miembros de la familia una mentalidad de éxito con aspiraciones elevadas. Por sus comentarios daba la impresión que también tenía hijos, y que, aunque trataba de hacer su papel de madre lo mejor que podía, era posible percibir ese manto de mediocridad y conformismo que se tiene cuando no hay objetivos claros y estimulantes en la vida de las personas. Doña Carmen daba la impresión de ser una persona que aceptaba la vida que tenía y que había aprendido a resignarse a tomar con calma esas situaciones con las que no estaba de acuerdo. Estaba conforme, aunque no satisfecha, con un patrón de vida socialmente aceptable en el cual sus necesidades básicas estaban cubiertas. No tenía inquietudes por un futuro diferente, concretándose al aquí y ahora. De una u otra manera se las ingeniaba para no amargarse o preocuparse mucho con los desaires de su esposo y trataba de ver las cosas por el lado amable. Cuando menos pensé, ya habíamos llegado al lugar de la reunión. El viaje resultó más tranquilo que cuando fui con don Pánfilo a la oficina. La forma de manejar de doña Carmen parecía un buen reflejo de su vida, calmada, sin muchos altibajos ni cambios bruscos. La señora Carmen se estacionó y bajándonos del carro nos preparamos para entrar en el salón. Como buenas mujeres, tanto doña Carmen como doña Florinda se dieron tiempo por una miradita al espejo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Definitivamente, en la vida de nosotras las hormigas, eso que llaman vanidad no es tan importante. Finalmente entramos al salón donde se hacía la reunión. Estaba arreglado con muy buen gusto y en cuanto entramos a una de las señoras salió a recibirnos. La reunión se veía animada, había música y todas las personas presentes se veían contentas. Por un momento pensé en mi hormiguero, porque normalmente así era la manera de convivir entre nosotras. Por arte de magia doña Florinda se transformó, se veía llena de vida, alegre, despreocupada y por primera vez me di cuenta de que tenía una bonita sonrisa. Vaya cambio. Sin ningún problema se mezcló con las otras señoras desenvolviéndose con naturalidad y mucha gracia. Era obvio que tenía facilidad para hablar con las demás asistentes de forma amena y las otras personas se veían cómodas con su presencia. No tardé mucho en descubrir a otra doña Florinda y esta me parecía mucho más agradable que la doña Florinda, esposa de don Pánfilo. Al parecer en el mismo cuerpo, los seres humanos vivían varias personas, las cuales aparecen y desaparecen según la situación en la que se encuentran. Recordé que había observado lo mismo en don Pánfilo, ya que mientras estuvo con sus amigos, también se notaba diferente al don Pánfilo de la casa con su familia. Después de saludar a la mayoría de las señoras que se encontraban en el salón, doña Florinda se fue a sentar a una mesa en donde las otras personas platicaban, reían y demostraban el interés en lo que hablaban. Me agradaba mucho descubrir que los seres humanos también tienen la habilidad de estar juntos y disfrutar el momento. Ya con doña Florinda sentada, ya me pude acomodar mejor, porque mientras anduvo saludando a sus amigos, yo me sentía en la rueda de la fortuna. Movía los brazos constantemente y yo tenía que agarrarme bien para no caerme. Si me hubiera descuidado, hubiera sido el final de Hipólita, la hormiga hiperactiva. Ya más calmada, me preparé a rodar mis observaciones y empecé a escuchar lo que decía la persona que estaba hablando.